Bueno, queridos patitos, estamos a 11 de junio de 2010. En Sudáfrica comenzó la Copa del Mundo de 2010. Primer mundial de fútbol en la historia disputado en tierras africanos y el segundo fuera de Europa barra América tras Corea-Japón 2002. No me resistiré a decir que en Corea-Japón 2002 hubo cierto árbitro, creo que fue Al Gandur, que limitó las posibilidades del combinado español de avanzar hacia semifinales, cosa que era justa respecto del gol anulado a Joaquín, que no había salido. Recordando lo que había pasado tan solo unos años antes con el gol del Manchester United en el Camp Nou respecto del Bayern de Múnich, habiendo marcado Lothar Matthäus en el minuto 6 y luego en el minuto 89 prácticamente, y luego en el minuto de descuento el segundo gol para la victoria del Manchester United. Hay que decir que yo iba con el Bayern de Múnich y me dolió bastante. Pero bueno, ciertamente el gol de Joaquín fue legal, a pesar de que fue pitado en contra. Y también el asunto viene de lejos porque hubo un partido antes, en la eliminatoria anterior, entre Italia y Corea del Sur, que evidentemente también tuvo su intríngulis, casi incluso más que la de España con Corea. Pero bueno, dejando de lado esta circunstancia, que precisamente Turquía quedó cuarta y Corea quedó tercera, después de Alemania, que quedó segunda, y de Brasil, que ganó ese mundial, porque pareciera que los mundiales en Europa son ganados por europeos, y los ganados en el resto del mundo, pues parece que pueden ser más disputados. Pero bueno, dejando eso, hay que decir un pequeño detalle que se suele obviar. El Mundial de Sudáfrica, sito en el continente africano, fue ganado por una potencia africana. Sí, un país, también africano, ganó el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Igual te estás planteando de que este tipo está loco, está petado de orujo de Sierra del Oso o algo parecido. No, 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 no. En buena medida la historia del Estado español permea al otro lado del estrecho de Gibraltar, y eso se deriva también en la existencia hoy del ámbito no solamente de la isla de Alborán, que la isla de Alborán formalmente es África y está dentro de la municipalidad de Almería, sino también las plazas de soberanía, Islas Chafarinas, el ámbito de Peñón de la Gomera, Melilla, Ceuta, ya en el ámbito continental africano, dentro del ámbito de la península. Es una península África del ámbito euroasia-africano, como una isla enorme dentro del planeta Tierra. Claro, América en su conjunto también podría ser definida como una isla. Bueno, ciertamente. Las definiciones son importantes, pero también según en qué término y en qué contexto, porque a veces nos hacemos trampas en el solitario y a veces pensamos en Canarias como territorio europeo. Sí, política, económicamente puede ser un territorio europeo, sobre todo no siendo un país y territorio de ultramar, sino una región ultraperiférica, una de las selecciones que podía hacerse en el marco de la Unión Europea. Pero Canarias, geográficamente, es África. Lo mismo que Groenlandia es América y mitad a mitad la isla de Islandia es América y Europa. Por tanto, cuando se dice ¿cuándo llegaron los primeros europeos a América? Los vikingos, sí, sí, sí. Los vikingos que llegaron a Islandia, cuando pasaron a la otra mitad de la isla, estaban pasando a América. Y las vicisitudes de los colonos que llegaron a Greenland, pues también eran americanos. Por tanto, la pregunta a veces tiene una solución bastante más obvia de la que uno pueda plantear respecto de teorías conspiranoicas o conspiranoides. Y es que a veces, desde cierta mentalidad, se piensa, por ejemplo, que África solamente pueden ser negros. O pueden ser países que no sean europeos, a pesar de que países europeos han tenido una prestancia sobre el continente africano, hasta el punto de que seguramente, como dice Yajo Rodríguez, el Estado español debería tener
una plaza de país en observador, un observador en la Organización de Naciones Africanas, la Unión Africana. Por tanto, ahí estaría bien interesante entender que España es un país africano y asumir que no fue un país europeo el que ganó el premio en Sudáfrica, sino que un país africano ganó en África. Pero bueno, esto será difícil, sobre todo teniendo en cuenta de que Sudáfrica ha hecho el contrarrelato, y esto lo hemos comentado alguna que otra vez últimamente, respecto de la situación con el presidente Cyril Ramaphosa, el expresidente Jacob Zuma, y la situación de las elecciones en el país. Sobre todo cierta granja, con ciertos elementos que aparecieron por allí. Es un país complicado, pero evidentemente recordamos Invictus, la película con Matt Damon y Morgan Freeman, el mundial de los Springboks en 1995, ganadores, para tratar de incorporar a la población negra respecto del equipo de rugby, los Springboks, que eran vistos como estos de los blanquitos, los africanos y los, bueno, los auténticos ciudadanos, los negros, apoyaban a la selección de Inglaterra en el ámbito del rugby, ¿no? Por lo tanto, fue un capital político de integración en el ámbito del rugby, ¿no? El fútbol, bueno, el fútbol tiene menor prestancia, a pesar de que evidentemente todo el mundo en el planeta entero el fútbol lo tiene importante, pero a pesar de ser los fundadores del fútbol en Inglaterra, parece que han dado en algunos lugares mayor capacitación a otros deportes. Por ejemplo, el cricket en el ámbito del rugby británico, ya sea Pakistán o India, como tenemos el caso de Imran Khan, que fue primer ministro, que antes había sido jugador de cricket, es decir, una rockstar del ámbito deportivo en el ámbito de Pakistán. Es interesante. El fútbol ha costado bastante meterlo en Estados Unidos, a pesar de que el Mundial de 1994 estuvo ahí. Y bueno, tuvieron que hacer un esfuerzo importante. Luego vino el ámbito del Mundial 2018-2022, que en principio estaba comprometido, que iba a ser para Rusia, el primero, 2018, y así lo fue, con un recordatorio interesante, porque la final fue entre Francia y Croacia. Recuerdo en esa final en Moscú con el presidente Vladimir Putin, con un paraguas, el edecán, puesto por la organización, le puso el paraguas en la entrega de medallas, en la entrega del título, a Francia en este caso, que ganó sobre la Croacia de Modric. Pues ahí tenemos un caso interesante, porque el edecán llevó un paraguas y el Messi Macron y la presidenta de Croacia estuvieron a pecho descubierto, debajo del agua, mojándose, recibiendo primero a los perdedores, a los derrotados, a los de la medalla de plata, como fue Croacia, y después entregándole las medallas y el título a Francia. Ahí estuvieron los dos a pie firme, y detrás, en una parte, el señor Putin, todo tranquilo, con su gabardina y con su paraguas. Por tanto, ahí estaba bien claro quién hacía de anfitrión, y de manera bastante preclara cuál era la distancia entre los países europeos democráticos y el autócrata que estaba detrás, habiendo financiado todo el matute del ceremonial, lo cual nos recuerda también que esto ha pasado ya otras veces. Pasó en 1978 con la dictadura argentina. Por tanto, en 1978 y en 2018, números claros, en una distancia redonda, 40 años de distancia. Ahí tenemos una situación que recuerda a otras épocas, pero bueno, en teoría el Mundial de 2022 iba a ser para Estados Unidos, en ese equilibrio, Estados Unidos-Rusia, y como todo el mundo sabe, se metió mano, hubo cabildeo y hubo dinerito rico que se metieron por medio, y por banda y por pecho y espalda, ciertos grupos de poder, incluido la Federación Española, en teoría presuntamente el señor Villar, y presuntamente otros muchos que evidentemente
cuando se lo llevó Qatar en ese mundial que acabó ganando Argentina, porque era el mundial que debían a Leo Messi después del mundial de Brasil de 2014, el 7-1 a Brasil en las semifinales, pero luego perdiendo Argentina, que habría sido glorioso, una especie de nuevo maracanazo, aquel 1950, donde todo el mundo daba por hecho de que Brasil iba a ganar. Le ganó Uruguay, que había hecho el mundial de 1930, el primero. Y que luego, evidentemente, las presiones políticas son bastante importantes en el ámbito de los mundiales. ¿Por qué? Pues porque en 1934 y en 1938 Benito Mussolini puso contra las cuerdas a los futbolistas, amenazando incluso con matar a los familiares, a toda la familia completa, si el mundial se perdía. Por tanto, ahí había dictadores que veían el asunto del fútbol como una posibilidad de catalizar y electrizar a la sociedad en beneficio propio. Por tanto, ojo, cuidado con lo que pueden hacer unas dictaduras con el fútbol y tratar de apropiárselo y de posesionarlo. En las democracias tampoco se quedan atrás cuando les juegan contra con reglas arbitrarias y absolutamente arteras. ¿Cómo? Pues por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos le quitaron, le birlaron en el Mundial de 2022. ¿Qué hizo? Vamos a sacar absolutamente toda la mierda aquí y vais a ir todos desfilando con la justicia. Porque es que fue Bill Clinton. Bill Clinton fue a la entrega de los mundiales para 2018-2024 cuando se hizo aquella asamblea. Salió absolutamente destrozado porque solamente un presidente o un expresidente va cuando las cosas están ya cocinadas. No debería ser raro el hecho de que el Mundial 2026 vaya a ser en Estados Unidos, sí, con México, con Canadá, sí, pero va a ser en Estados Unidos. El mundo ha cambiado. El fútbol ha cambiado. Y Estados Unidos es distinto en 2026 respecto de lo que fue el Mundial de 1994 y seguramente haya mayor prestancia, a pesar de que hay un pequeño problema respecto del fútbol en Estados Unidos y es el hecho de que sea modo franquicia. Porque el fútbol no se entiende en el resto del mundo como franquicia. Vive el caso de la Superliga, que tiene algún vídeo en este canal explicando de por qué no puede funcionar. Por qué ese modelo feudal rompe el esquema deportivo. El hecho de que no haya competencia, de que no puedan subir o bajar, de que no haya una particularidad en el ámbito futbolístico de que un equipo con muchas estrellas que pueda tener pueda bajar a segunda o tercera o cuarta división, que un equipo modesto como Leicester, como el Girona, a pesar de que tiene los millones del City detrás y detrás del City un jeque por ahí, estos equipos que puedan dar la campanada un año, acceder a puestos de Champions, quedar por arriba, esto es algo espectacular, pero muy bonito, porque emociona. Son jugadores que pueden tener, incluso como pasó con el Numancia en aquellos tiempos, o otros equipos que han tenido el Mirandés, hace no tanto, que no estaban en zona no profesional, luego sí, pero tenían un segundo empleo, o un primer empleo y el segundo el tema de ser futbolista. Por tanto, el fútbol es algo que en principio es una pelota, dos equipos, meterla en la portería rival, y que no haya goles en la propia, pero todo esto se complejiza, tiene una complejidad que evidentemente va en detrimento del juego, pero va en favor de todas las cosas que giran alrededor del juego, ya sea en dinero, ya sea en espectáculo, ya sea en tratar de girar las influencias que grandes masas puedan generar en torno a estos elementos tan importantes socialmente hablando. Sobre el Mundial de 2010 podemos comentar una serie de asuntos, y es que evidentemente duró un mes. Del 11 de junio al 11 de julio hubo una preparatoria, porque hay evidentemente clasificación de los diferentes equipos. Vamos a repasar un poco la Conmebol.
la Conmebol, que engloba el ámbito sudamericano. Mm, Quedaron fuera Perú con 13 puntos, Bolivia con 15, Venezuela con 22, Colombia con 23, Ecuador con 23, con 24 Uruguay, que quedó quinta, que fue al repechaje. Argentina con 28, fue complicado. Diego Armando Maradona fue el técnico que dijo aquello de amamarla cuando la prensa le había cuestionado y al final llevó a Argentina al Mundial. Paraguay con 33, Chile con 33 y Brasil con 34. La repesca fue Costa Rica con Uruguay y fue Uruguay quien llevó la voz cantante, siendo por lo tanto 5 equipos de Sudamérica: Brasil, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay, los representados en Sudáfrica 2010. En el caso de la OFC, de las eliminatorias, pues Fiji y Nueva Caledonia, tan famosa ahora, que tiene selección de fútbol propia, con 10 puntos en el grupo A. Luego Isla Salomón y Vanuatu con 12 y 9 puntos. Con una segunda fase donde Nueva Zelanda quedó por encima de Nueva Caledonia, Fiji y Vanuatu con 15 puntos. Y fue en Nueva Zelanda a un repechaje con Bahrein en la victoria de Nueva Zelanda, que quedó clasificada para el Mundial de Sudáfrica. En el ámbito de la CONCACAF, en el ámbito de Norte, Centroamérica y Caribe, nos encontramos con una ronda final en donde había un hexágono de Estados Unidos, México, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Trinidad y Tobago, que resultó finalmente la tabla general con Estados Unidos, México, Honduras, que son los que fueron clasificados, quedando curiosamente fuera Costa Rica, que en principio tenía más puntos que Honduras y México. Por tanto, Costa Rica quedó eliminada, teniendo una situación en principio mejor, pero ahí está. La AFC, Asia, en donde se había metido a Australia para competir, porque esto ya había pasado. En la propia situación asiática, en los años 50 y 60, estaba Israel. Y Corea del Sur tuvo una prestancia bastante importante. Eran los que ganaban la equivalente a la Eurocopa en Asia. Pero evidentemente Corea del Sur tuvo una evolución negativa y Israel cambió por motivos obvios su situación a la UEFA. En principio, en Asia los cabezas de serie eran Australia, Corea del Sur, Arabia Saudí, Japón e Irán. Y luego, la ronda final, se clasificaron del grupo 1 Australia, Japón, Bahrein. Recordemos, Qatar estuvo cuarto en el grupo A de esta clasificatoria. Luego tendrá su prestancia y sus esteroides a la hora de tener un gancho en las copas asiáticas, incluso participando en la Copa América y en el ámbito del Mundial, aunque fueran ellos, bueno, pues fueron invitados. Y el grupo 2 está ahí: Corea del Sur, Corea del Norte y Arabia Saudita, quedando fuera por un puntito Irán. Por tanto, ahí estaban clasificados, por tanto, Australia, Japón, Corea del Sur y Corea del Norte. Quedando fuera Bahrein, Arabia Saudí. Bahrein por el tema del repechaje, perdiendo contra Nueva Zelanda. Y Arabia Saudí, que tendrá el Mundial de 2034. Era el Mundial de 2034, el que tendrá... sí, será algo parecido como Qatar, pero con una distancia más o menos amplia para llegar a ese momento, y están tratando de vigorizar su liga, como más o menos intentó hacer Qatar, aunque con menor éxito del que se prevé que pueda tener Arabia Saudí.
Pero ya se verá. Ahí, por lo tanto, estuvieron Asia con esos 5 representantes posibles, que al final fueron 4. Australia, Japón, Corea del Sur y Corea del Norte. Seguro que a los asiáticos no les gusta del todo el hecho de que está Australia, porque digamos que tal vez hubiera podido entrar Arabia Saudí o Bahrein, además de Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, porque Australia no es un país asiático. Pero ahí se deja el asunto. Y por supuesto está el tema de la UEFA. La UEFA con sus grupos siendo clasificados. Suiza, bueno, yendo al grupo primero, Dinamarca y Portugal para los playoffs. Suiza con Grecia para los playoffs. Eslovaquia y Eslovenia para los playoffs, Alemania y Rusia para los playoffs, España y Bosnia-Herzegovina para los playoffs, Inglaterra y con Ucrania para los playoffs, Serbia y Francia para los playoffs, Italia clasificada y con Irlanda para los playoffs y Países Bajos sin ningún segundo para playoffs, es decir, eran 8 para playoffs y eran los segundos lugares los que llegaban a esa repesca, en donde estaban Rusia, Grecia, Ucrania, Francia, Eslovenia, Bosnia, Portugal e Irlanda. Y de ahí salieron los clasificados: Alemania, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Inglaterra, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza. África. En la tercera ronda nos encontramos el grupo A, Camerún, Gabón, Togo. Y en el grupo B, Nigeria, Túnez y Mozambique. Y en el grupo C, Argelia, Egipto y Zambia. Que llevará también con el grupo D, Ghana, Benín, Mali. El grupo E, Costa de Marfil, Burkina Faso, Malawi. Y al final dará el acceso para la Copa Mundial 2010 a Sudáfrica, que será el anfitrión y por lo tanto tiene garantizada la presencia, no tiene que competirla. Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Argelia. Y también era clasificación también para la Copa Africana de Naciones 2010, que estuvieron Camerún, Gabón, Togo, Nigeria, Túnez, Mozambique, Argelia, Egipto, Zambia, Ghana, Benín, Mali, Costa de Marfil, Burkina Faso, Malawi y Angola. Como suele pasar, en esta segunda fase hubo un momento en el que pareció que se empezó a convertir en una Eurocopa más que en un Mundial, porque evidentemente octavos estuvo Uruguay contra Corea del Sur, 2-1, Estados Unidos contra Ghana, que hubo 1-2 a favor de los africanos, Países Bajos 2, Eslovaquia 1 y Brasil 3, Chile 0. Argentina 3, México 1, Alemania 4, Inglaterra 1, Paraguay en tanda de penaltis 5, Japón 3, empate a 0 en el partido en los 90 minutos y prórroga. Y España 1, Portugal 0. Una España que había comenzado, bueno, de una manera, bueno, con sus complicaciones, porque España empezó perdiendo con Suiza 0-1. Luego ganó 2-0 con Honduras y 1-2 contra Chile. Uruguay ganó a Ghana en el ámbito de prórroga 4-2, penaltis, creo recordar. Países Bajos ganó 2-1. Brasil, que llegaba después de haber sufrido en el Mundial de Alemania del año 2006, que en el ámbito de semifinales y final fue una Eurocopa, porque solamente había equipos europeos quedando ahí, por lo cual era doloroso, porque ha costado tratar de reflotar el alma de Brasil, que no ha vuelto a ganar un mundial desde el año 2002. Y Sudamérica solamente ha ganado un mundial a través de Argentina en 2022. Por tanto, el espíritu sudafricano tampoco permeó en Brasil. Argentina fue derrotada 0-4 con Alemania en esos cuartos de final y Paraguay fue derrotada 0-1 por España. En semifinales hubo Uruguay 2, Países Bajos 3,
Y Alemania 0, España 1, lo cual venía del año 2008, cuando la Eurocopa fue una final España-Alemania, el gol de Torres, se reeditaba más o menos el semifinales, lo cual permitía a España llegar por primera vez a ese sueño de una final. El tercer puesto fue para Alemania contra Uruguay 3-2 y ese gol de Iniesta en el minuto 116 que llevó a la gloria a los españoles de bien. Por tanto, en lo futbolístico será recordado, pues dice Maldini que no, que es un mundial anodino y que solamente sirve para los españoles por la meritocracia de haber ganado el título y tener el trofeo en las vitrinas psicogramentales del español medio que en 2010 soñó con poder disputar aquella gloriosa final y al final lograrla y poder celebrarla. Pero bueno, ciertamente ahí está el pasado. El ámbito de la memoria para aquellos que sean muy futboleros, muy cafeteros, para ir a volver a ver los partidos de ese mundial en el que un país africano, España, ganó el mundial a toda esta playa de estrellas con aquel equipo que se presentó con el liderazgo de Vicente del Bosque, que tuvo sus vicisitudes en el Real Madrid y que evidentemente tiene su historia particular, lo mismo que el portero titular Iker Casillas y todo aquello que llevaría bastante largo. Y entraríamos en el asunto del Real Madrid, cosa que evidentemente es parte del negociado de Vicente Real, que ha venido un par de veces por el canal, aunque no para fútbol, por lo menos por ahora. Si queréis que lo haga, ponedlo en comentarios. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero Betty Helpien.